Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Que la alegría del Señor llene sus corazones, porque quien confía en el Señor no será defraudado. Buscamos muchas seguridades, pero la única real seguridad que tenemos es el amor con que Dios nos creó y nos cuida. Confiemos en Dios como los santos que se veneran hoy, 7 de febrero. Algunos de sus nombres son San Máximo de Nola, obispo. San Partenio, obispo. San Moisés, eremita y obispo. Santa Juliana, viuda. San Lorenzo Mayorano, obispo. San Ricardo, padre de familia. San Lucas el joven, eremita. San Gil María de San José o Francisco Pontillo, religioso. San Juan de Triora Lantrúa, presbítero religioso y mártir. Beata Rosalía Rendu, virgen. Beata María de la Providencia Eugenia Smet, virgen. Beato Pío IX, papa. Beatos mártires Anselmo Polanco, obispo, y Felipe Ripoll, presbítero. Beato Adalberto Nierichlewski, presbítero religioso y mártir. Beato Pedro Berún, presbítero y mártir. Y Beata Ana María Adorni, viuda y fundadora. Hoy conoceremos la vida de un pontífice que es considerado de los vicarios de Cristo que tuvo un papel protagónico en la historia del mundo, empezando por ser quien proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se trata del Beato Pío IX. Juan María Mastai Ferretti nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza local y le proporcionó una excelente educación tanto en lo académico como en lo espiritual. Aunque era un niño de constitución frágil, se aplicó con brillante inteligencia a los estudios y además cultivaba una tierna piedad. Llegado a los 15 años, Juan María viajó a Roma a realizar sus estudios superiores en 1809. Vivió la experiencia de hacer unos ejercicios espirituales al año siguiente, después de los cuales realizó los siguientes propósitos. Luchar contra el pecado, estudiar no por ambición de saber, sino para poder servir a los demás y abandonarse en las manos de Dios. Se vio sorprendido por una enfermedad que no tenía un fácil diagnóstico médico, al parecer epilepsia, cuando tenía 20 años. Esta situación lo forzó a abandonar sus estudios y le hizo exento del servicio militar. Sin embargo, Juan María ingresó 3 años después a la Guardia Noble Pontificia, aunque pronto tuvo que desvincularse a causa de su enfermedad. Se encomendó a la Virgen de Loreto con gran devoción y poco a poco fue curándose de la misteriosa enfermedad. Es en esta época de su vida que San Vicente Pallotti le anunció que llegaría a ser papa. A los 24 años se vinculó como catequista en las misiones de su pueblo natal y entonces descubrió su vocación sacerdotal. Realizados sus estudios eclesiásticos, Juan María fue ordenado sacerdote en 1819. Como presbítero, Juan María siempre dio muestras de ser un hombre de oración, dedicado predicador y cercano y atento a los necesitados que encontraba a su paso. Era un esmerado pastor que, por su devoción a la Eucaristía y la Virgen María, alimentaba su labor pastoral intensa, cultivada con meditación y examen de conciencia diarios. El padre Juan María fue enviado a Chile de 1823 a 1825 para acompañar al nuncio Juan Muzzi. Al regresar, le encomendaron hacerse cargo del hospicio de San Miguel, y pasado un tiempo, el Papa León XII lo nombró a los 35 años arzobispo de Spoleto. El nuevo arzobispo realizó una labor episcopal con gran celo pastoral,
pero no exenta de muchos sufrimientos. Durante la Revolución de 1831, el arzobispo Mastai buscó la calma social y lograr la paz y el perdón para todos. En 1832 fue nombrado obispo de Imola. Con su característico espíritu conciliador y persuasivo, predicaba y se esmeraba en atender al crecimiento material y espiritual de su diócesis, acompañando paternalmente al clero y los seminaristas y a las comunidades religiosas. Reconocida su gran labor, fue nombrado cardenal a los 48 años. 5 años más tarde, en 1845, fue elegido pontífice tomando el nombre de Pío IX en memoria de Pío VII. Este pontificado de casi 32 años fue el segundo más largo de la historia y por su forma de gobernar la Iglesia, lo convirtió en uno de los grandes papas de la historia. Como soberano de los estados pontificios, comenzó su pontificado con un acto de generosidad: la amnistía de todos los delitos políticos. Promulgó en su territorio un decreto en defensa de una amplia libertad de prensa y otro instituyendo la Guardia Civil, el Consejo Comunal, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Para Pío IX era importante la cuestión de la independencia italiana, pero cuando el rey del Piamonte, Carlos Alberto, quiso obligarlo a entablar una guerra con los austriacos, se negó rotundamente, por lo que fue declarado traidor a Italia. Al ser asesinado el jefe de Estado, Pellegrino Rossi, el 15 de noviembre de 1848, Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta, en el reino de Nápoles. Tras la proclamación de la República Romana, Pío IX se trasladó a Portici I, desde donde regresó a Roma en 1850, apoyado por los franceses. En aquella época, el territorio italiano estaba dividido en reinos, pero intereses políticos y militares pugnaban por su unificación. El rey Víctor Manuel II fue expropiando los diversos territorios pontificios, y Pío IX excomulgó a cuantos participaron en esta acción. Y el 20 de septiembre de 1870, Pío IX vio cómo caía Roma en manos de los insurgentes y cómo perdía la Iglesia todos sus estados pontificios. Esta pérdida históricamente fue un duro acto de violencia y rapiña. Pero, desde el punto de vista eclesial y espiritual, fue una bendición de Dios, pues liberó a la Iglesia de una enorme carga que hipotecó durante 12 siglos su independencia y la recondujo a su misión de servicio para todos los hombres. En esta situación, Pío IX se encerró en el Vaticano, declarándose prisionero. Su postura se convirtió en ejemplo de dignidad y desapego del orden temporal, por ser un ejercicio de libertad religiosa, firme frente al poder secular. A quien estaba a su lado le gustaba decirle: en las cosas humanas hay que contentarse con hacer lo mejor que se pueda, y en el resto abandonarse a la providencia, la cual saneará los defectos y las insuficiencias del hombre. En el orden pastoral desplegó una inmensa actividad. Su primera encíclica fue un anticipo de su programa papal y un anuncio de las condenas de la masonería y el comunismo. Firmó numerosos concordatos, restableció la jerarquía católica en Inglaterra, Holanda y Escocia, realizó la definición solemne, el 8 de diciembre de 1854, del dogma de la Inmaculada Concepción. También envió misioneros a las zonas nórdicas de América y Europa, a la India, Birmania, China y Japón, y consagró la reconstruida Basílica de San Pablo en 1823. Además, publicó una serie de notables documentos magisteriales en que condenaba los errores del modernismo y habló sobre la participación de los católicos en la vida pública. Dio gran importancia a la espiritualidad popular. Reconoció las apariciones de María en La Salette y en Lourdes. Instituyó un dicasterio para las cuestiones orientales y en 1867 celebró solemnemente el 18º centenario del martirio de los apóstoles San Pedro y San Pablo en Roma. En 1869 fueron celebradas sus bodas de oro sacerdotales,
y en 1869 inauguró el Concilio Vaticano I, que definió como verdad dogmática la infalibilidad del Papa en materia de fe y costumbres. En 1870 emitió un decreto proclamando a San José como patrón de la Iglesia Católica. Una de sus últimas actividades públicas fue dirigir un discurso a los sacerdotes de Roma, ya enfermo, tras el cual falleció 5 días después en Roma, el 7 de febrero de 1878. San Juan Pablo II lo declaró beato el 3 de septiembre del año 2000. Oremos a este brillante pontífice que caminó junto a su iglesia, siempre anteponiendo la primacía de Dios y los valores espirituales. Señor Dios nuestro, que en tiempos de grandes transformaciones culturales y sociales, guiaste el camino de tu iglesia, confiándola al seguro magisterio, al infatigable celo apostólico y a la ferviente caridad de tu siervo, el Papa Pío IX. Te pedimos humildemente, por la intercesión de la Santísima Virgen, a quien proclamó Inmaculada, que confirmes nuestra fe, que alimentes nuestra esperanza y fortalezcas nuestra caridad. Amén. El beato Pío IX siempre oraba pidiendo a Dios le diera la luz para no caer en los errores que pueden provenir de los sabios según el mundo, pero que oscurecen la mente para comprender las verdades divinas. Oremos también nosotros para que no caigamos en los engaños que apartan nuestra vida del Señor. Beato Pío IX, ruega por nosotros.